Canal 4 Radio. Somos tu voz. Avui és el Dia Europeu de la Meditació, un dia que ens convida a aturar-nos, quan el món sembla no voler frenar mai. Vivim temps difícils, de tensions obertes, de conflictes llunyans que ens arriben cada dia en forma de titulars i de tragèdies properes que ens recorden, de cop, com de fràgil és la vida. Avui volem fer silenci també per recordar les víctimes de l'accident de trens de Còrdova i el maquinista que va perdre la vida ahir, a Gèlida, fent la seva feina, sostenint una responsabilitat enorme i que ja no ha tornat a casa. Meditar avui no és fugir de lo que passa, és mirar-ho de cara, és aturar-nos un moment per pensar quin món estem construint i si realment escoltam prou abans que sigui massa tard. I bé, nosaltres vos convidem a una nova travessia entre emocions, memòria, art i cosetes nostres. Molt bones tardes, amics i amigues, la meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calla i estem aquí per oferir-vos el programa 300 programes de Mallorca a la carta, el magazín, que de dilluns a dijous a les 5 de l'hora baixa, en rigorosíssim directe, vos du entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, persones i personatges de tots els àmbits que conformen el fantàstic ecosistema social que ens envolta, per xerrar, fonamentalment, de la nostra estimadíssima terra, Mallorca. Molt bones tardes, Vanessa Noguera. Com està aquesta senyora? Molt bones tardes, Rafael. Bé, que empatjant és temporal, però bé. Molt bones tardes, estimada audiència. I sí, meditar és reconèixer que no ho controlam tot, que la vida pot canviar en un instant i que darrere cada notícia hi ha persones, famílies i ausències que ja no es podran omplir mai del tot. Avui, en aquest Dia Europeu de la Meditació, el silenci també és una manera de respecte i l'escoltar una forma de justícia. Per això entenem la vaga dels ferroviàries com un renou més, sinó com una crida perquè les escoltin, perquè la seguretat i la dignitat i la vida no hauria de ser mai negociable. Potser meditar és això, respirar, fer silenci, pensar abans de parlar i cuidar millor els qui cuiden. Perquè un món més humà comença quan aprenem a viure amb més consciència y recordar amb més amor. Y bueno, hoy en Mallorca, la carta, lo primero que haremos será dar un adiós al artista Emilio Maraver, que ayer tristemente nos dejó. Llevamos una semana madre mía. Sí, de ausencia, sí. Pues sí. Además conversaremos con Francisco Capacete González, filósofo social, abogado especializado en Derecho Animal y director de la Escuela del Pensamiento, el Racó de ses Idees, un espacio donde la filosofía deja de ser una materia académica para convertirse en una herramienta cotidiana para entender el mundo y vivir mejor. Con él hablaremos de relaciones sociales, de cómo nos tratamos unos a otros en una época marcada por la prisa, la polarización y la pérdida del diálogo, y de por qué la filosofía sigue siendo hoy más necesaria que nunca para recuperar el sentido crítico, la escucha y la convivencia. Abordaremos también la defensa de los derechos de los animales desde una doble mirada ética y jurídica,
Francisco colabora como asesor en el proyecto Gran Simio, una iniciativa internacional que trabaja actualmente en la elaboración de una propuesta de directiva europea para la protección de los grandes primates y nos explicará por qué replantear nuestra relación con los animales dice mucho de la sociedad que somos y de la que queremos ser. Hablaremos de medio ambiente, de voluntariado, de responsabilidad individual y colectiva, del papel de nuestras mascotas en la vida diaria y de los errores que cometemos incluso cuando creemos actuar con cariño. Todo ello desde una mirada reflexiva, cercana y muy humana, donde la filosofía no se impone, sino que acompaña. Una conversación serena y necesaria con un pensador comprometido, entusiasta, cordial y profundamente ético que cree que cambiar el mundo empieza casi siempre por mirarlo de otra manera. Y claro está, también os ofreceremos nuestros espacios habituales, Ser Ronda de Nessa Noguera, hoy referida a Andratx, Cosas y Casos de los Baleares, Anatomía de un Alimento, que hablaremos sobre la naranja. El día de hoy hablaremos del abrazo y personas y personajes del mundo que nos trae hoy a Martin Luther King. ¡Wow, wow! Menudo programa tenemos hoy. Pues un montón de contenidos interesantísimos y con la guinda de Francisco Capacete González, un filósofo social y un abogado de los derechos de los animales. Yo creo que la conversación es totalmente necesaria. Importantísima. Importantísima. No os mováis, queridísima audiencia, de vuestros asientos porque la tarde promete i promete muchísimo. I donen sense perdre més temps en l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4, Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes d'absoluta confiança. Midori, el arte de la gastronomía japonesa en Palma. Cada día, nuestro equipo de chefs convierte los ingredientes más frescos en piezas de artesanía gastronómica, platos saludables de alta calidad, elaborados con técnicas ancestrales y un toque contemporáneo que sorprende y emociona. Descubre en Midori mucho más que un restaurante. Vive una experiencia única. Y si lo prefieres, disfruta también de nuestro servicio a domicilio rápido y eficaz. Midori, restaurante japonés, abierto cada día de 12:30 a 16 y de 19:30 a 23 horas. Calle Simo Ballester 7 en Palma, frente a la Policía Nacional. Teléfono 971-736724. Midori, sabor, arte y tradición en tu mesa. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de Ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico. Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. María Zanoguera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas, variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es.
bueno, queridísima audiencia, vamos a iniciar nuestro programa con una noticia, una desgraciada noticia. El fallecimiento de Emilio Maraver. Yo lo conocí en persona, pero más conozco a su hermano, Luis Maraver. Yo, lo primero de todo, María, vamos a mandarles nuestro más sentido pésame Pues sí. a Luis y a toda su familia, amigos y Un abrazo muy grande bueno, para todos. sí. Y bueno, ayer el color del cielo en Mallorca guardó un silencio que no conocíamos. Algo en la luz, quizá la memoria de los pinceles, se quedó flotando, ligero, entre nuestras manos. Porque las almas que pintan no se van del todo, se quedan en cada trazo que hicieron eterno, en cada matiz que fue canto, en cada lienzo que siguió respirando después de su paso. Emilio caminó la vida como quien escucha el mundo con los ojos. No sabemos si buscaba la belleza o si era la belleza quien se encontraba con él, pero había en su mirada la paciencia del que sabe esperar la forma justa, la luz que hace brillar incluso lo que parecía apagado. Su hermano Luis lleva siempre consigo esa sangre común del sur, esa manera de ver nubes y tierras que se alargan hasta el cielo. Y en las historias que compartieron, en los talleres, en las risas entre cuadros, en todo ese diálogo silencioso entre hermanos artistas, queda hoy un eco que ni siquiera la ausencia puede borrar. Porque Emilio no se va cuando cierra los ojos, se queda en la memoria de quienes lo vieron pintar, en los que lo escucharon hablar de un color como si fuera una melodía, en quienes supieron que detrás de cada obra existía un corazón atento a la belleza del mundo y a la fragilidad de la luz. Hoy el espacio que él llenó con su presencia queda un poco más silencioso, más profundo, como si la tierra misma necesitara respirar hondo y recordar. Y recordar que la pintura es tiempo detenido, que el arte es el único lenguaje capaz de decir, aquí estuve y aquí sigo. Emilio, que tus días de luz sean eternos y que quienes te amaron encuentren en el recuerdo el color que hace latir lo que nunca se pierde. Nuestro más sentido pésame para la familia y amigos. Un beso muy grande, Emilio y familia. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con nuestros contenidos del día. Como siempre, iniciamos el programa con nuestra ronda de Nessa-Noguera. María Zanoguera, aquí a mi derecha, se va de ronda, de excursión por las Islas Baleares y hoy no ha salido de Mallorca. S'ha aturat a Andratx, o sea, se ha parado en Andratx. Y vamos allá con Andratx. Hay pueblos que no se explican solo con palabras, porque necesitan mar, montaña y silencio para ser entendidos. Andratx es uno de esos lugares. Allí la Serra de Tramuntana se inclina hacia el mar como quien quiere escucharle un secreto antiguo. Hoy en la ronda de Nessa-Noguera viajamos al poniente de Mallorca, a un municipio de carácter firme, paisaje poderoso y una historia hecha de tierra, sal, viento y memoria. Andratx no es solo un pueblo, es la suma de varios mundos. Andratx Villa, Port d'Andratx, Serracó y Can de Mar forman un municipio diverso, abierto, donde conviven la Mallorca rural de bancales y almendros con la Mallorca marinera de barcas, calas y horizontes abiertos. Caminar por sus calles es encontrarse con casas sobrias, plazas tranquilas y una forma de vivir sin estridencias, como si el tiempo allí hubiera aprendido a ir más despacio. La relación de Andratx con el mar ha sido siempre intensa y peligrosa.
Durante siglos, su costa fue objetivo de ataques piratas, especialmente en los siglos XVI y XVII, cuando corsarios berberiscos asolaban el litoral mallorquín. Uno de los episodios más recordados fue el ataque de 1550, cuando la amenaza corsaria obligó a reforzar la vigilancia y a construir torres defensivas. De ahí nacen símbolos como la Torre de San Carlos o en el Espart d'Andratx o en el Castillo de San Mas, hoy ayuntamiento, pero antaño fortaleza y refugio. Desde esas torres se vigilaba el horizonte día y noche. El mar traía comercio y sustento, pero también miedo. Y esa tensión marcó el carácter del pueblo. Y como en tantos lugares donde el mar manda, Andratx también tiene su leyenda. Se cuenta que durante las noches sin luna, luces misteriosas aparecían en los acantilados de Espart d'Andratx. No eran ánimas ni estrellas caídas, decían los viejos, sino señales de los contrabandistas, que usaban faroles ocultos para guiar las barcas cargadas de tabaco, café o telas. Algunos aseguran que en noches muy concretas esas luces todavía parecen reaparecer, como si el pasado se negara a marcharse del todo. Espart d'Andratx pasó de ser un pequeño puerto pesquero a uno de los enclaves más reconocidos de Mallorca. Pero pese a la modernidad, aún conserva algo esencial, el pulso del mar y la conversación tranquila de los marineros. Aquí el atardecer no es una postal, es casi un rito diario, cuando la luz se apaga lentamente y todo parece detenerse por unos segundos. Andratx también ha sido hogar e inspiración de personajes conocidos. Uno de ellos es Cristóbal Serra, escritor y ensayista mallorquín, figura singular de la cultura isleña, que encontró en este entorno aislamiento, pensamiento y horizonte. Y en tiempos más recientes el municipio ha atraído artistas y creadores internacionales, muchos vinculados al Centro Cultural Andratx, que ha convertido el término municipal en un referente de arte contemporáneo, conectando la Mallorca más antigua con la Mallorca más actual. La gente de Andratx tiene fama de carácter directo, firme, poco dado al exceso de palabras. Quizá porque vivir entre montaña y mar enseña a resistir, a observar y a no perder nunca el rumbo. Andratx no es solo un lugar en el mapa, es una suma de historias, leyendas, ataques, silencios y puestas de sol. Un territorio donde la piedra recuerda, el mar impone respeto y el tiempo deja huella. Vamos con el siguiente contenido, que como cada día se trata de cosas y casos de los Baleares, es decir, de quienes habitan las Islas Baleares. Y empezamos con el día que Mallorca se quedó sin campanas. Pues sí, durante la Guerra Civil muchas iglesias de Mallorca dejaron de sonar no por silencio litúrgico, sino por pura lógica bélica. Numerosas campanas fueron requisadas y retiradas de los campanarios para ser fundidas y reutilizadas como material de guerra. En algunos pueblos las campanas desaparecieron durante años, sin que nadie supiera exactamente dónde habían ido a parar. Lo curioso es que tras la guerra, algunas no regresaron jamás y otras volvieron desde fábricas peninsulares sin que quedara claro si eran las originales o simples sustitutas. En ciertos municipios aún se conserva la memoria oral de la campana, que ya no era la misma, como si el sonido del pueblo hubiese cambiado para siempre. Otra cosa, cuando Ibiza tuvo su propio sistema de señales secretas. Antes de los teléfonos y mucho antes de la radio, en la Ibiza rural existía una red informal de señales visuales para avisar de peligros o acontecimientos importantes. Desde torres, casas altas o puntos estratégicos se utilizaban paños, humos o luces con significados concretos conocidos
por los vecinos. Estas señales no solo alertaban de ataques y peligros marítimos, sino también de llegadas esperadas, fallecimientos o reuniones urgentes. Era un lenguaje sin palabras, rápido y eficaz, que convertía el paisaje en un auténtico sistema de comunicación colectiva. Y vamos con otra cosa, el mercado negro de la sal en las Baleares. Aunque hoy la sal nos parece un producto humilde, durante siglos fue un bien estratégico y estrictamente controlado. Efectivamente, en las Baleares, especialmente en Mallorca e Ibiza, la sal estuvo sujeta a monopolios, impuestos y vigilancia, lo que provocó la aparición de un activo contrabando de sal. Había campesinos y pescadores que arriesgaban multas y castigos por intercambiar sal de forma clandestina, porque sin ella no se podía conservar ni la carne ni el pescado. En algunos pueblos costeros todavía se recuerdan historias de escondites, rutas nocturnas y pactos silenciosos en torno a la sal, este oro blanco. Otra cosa, el curioso respeto balear por los árboles singulares. Uy, en las islas, en nuestras queridísimas islas, existe de hace siglos una relación especial con ciertos árboles, especialmente olivos, algarrobos y encinas o usines. No era solo una cuestión económica. Algunos ejemplares eran considerados protectores del término y talarlos sin consenso podía generar un conflicto vecinal serio. Este respeto casi simbólico hizo que muchos árboles centenarios sobrevivieran a guerras, hambrunas y cambios agrícolas. Hoy varios de los árboles monumentales de Baleares existen gracias a esa antigua costumbre no escrita. La de entender que algunos árboles no se cortan porque forman parte del alma del lugar. En Baleares, a veces la historia no está en los libros. No, está en una campana que suena distinto, en una luz lejana, en un puñado de sal. O en la sombra de un árbol que aún resiste. Y bueno, queridísima audiencia, queridísima y fiel audiencia que habéis hecho de Mallorca la carta del magazine de referencia de las tardes en las Islas Baleares. Vamos con el contenido más apetitoso de nuestro programa, que es ni más ni menos que anatomía de un alimento. Y hoy hablamos de la naranja. ¿Quién lo iba a decir? Que si pudiera hablar tanto de la naranja, pues sí. Vamos con la naranja, querida María. La naranja es una fruta humilde y universal, pero detrás de su color luminoso se esconde una historia larga, viajera y sorprendente. Pocas frutas han cruzado tantos continentes, han marcado tantas cocinas y han terminado formando parte de nuestra vida cotidiana con tanta naturalidad. La damos por sentada, pero la naranja es en realidad una gran conquistadora. Originaria del sudeste asiático, probablemente de China y del norte de la India, la naranja llegó al Mediterráneo gracias a las rutas comerciales árabes. De hecho, fueron los musulmanes quienes introdujeron su cultivo en la península ibérica durante la Edad Media, especialmente en el Levante español. Con el tiempo, el clima y la tierra hicieron el resto y la naranja encontró aquí uno de sus hogares definitivos. Desde el punto de vista botánico, la naranja es un esperidio. Ay, Dios mío, esperidio. La palabra más un difícil. palabrejo, pero Esperidio. Una baya modificada con piel gruesa y gajos llenos de vesículas de zumo. Su cáscara se divide en dos capas. El flavedo, la parte externa rica en aceites esenciales responsables de su aroma, y el albedo,
La parte blanca interior, esa que tanto nos molesta, a menudo despreciada, pero que está cargada de fibra y compuestos beneficiosos. En cuanto a sus cualidades nutricionales, la naranja es una auténtica aliada del organismo. Rica en vitamina C, refuerza el sistema inmunitario, pero también aporta ácido fólico, potasio, antioxidantes y flavonoides. Su consumo regular ayuda a la absorción del hierro, favorece la hidratación y contribuye a la salud cardiovascular. Y todo ello con pocas calorías y mucho sabor. No todas las naranjas son iguales ni sirven para lo mismo. Existen múltiples clases de naranjas, cada una con su carácter. Las naranjas dulces son las más consumidas, obviamente. Dentro de ellas encontramos variedades como la Nadel, fácil de pelar y con ombligo característico. La valenciana latte, ideal para zumo, o la salustiana, muy jugosa y aromática. Las naranjas sanguinas, como la Tarocco o la Moro, destacan por su pulpa rojiza y el sabor más complejo, ligeramente ácido. Y luego están las naranjas amargas, fundamentalmente para las mermeladas y licores, pero poco aptas para comer en fresco. Y claro está, hacemos una mención especial para nuestra naranja, la naranja de Sóller. La naranja de Sóller no es solo un producto agrícola, es parte de la historia económica y social de la Serra de Tramuntana. Durante los siglos XVIII y XIX, cuando el valle estaba aislado por las montañas, el mar se convirtió en su vía de comunicación natural y la naranja en su gran tesoro. Miles de toneladas de naranjas salían de Port de Sóller rumbo a Francia, especialmente a Marsella, transportadas por marineros sollerits que establecieron intensos vínculos comerciales con el país vecino. Aquella prosperidad dejó huella en el paisaje, en las casas modernistas del pueblo y en una cultura abierta al exterior. La naranja de Sóller se caracteriza por su aroma intenso, su equilibrio entre dulzor y acidez y una piel rica en aceites esenciales. No es una naranja excesivamente grande, más bien pequeña, pero sí muy fragante, ideal tanto para consumo en fresco como para zumos, repostería y elaboraciones tradicionales. Hoy su cultivo mantiene un fuerte componente identitario y de respeto al territorio. Siguiendo con la naranja en general, una de las grandes peculiaridades es su versatilidad culinaria. Funciona en dulce y en salado, en crudo y en cocción, como fruta, como zumo, como ralladura o como aroma. Está presente en repostería, como he dicho antes, en salsas, en platos de carne y pescado, en ensaladas y en bebidas. Pocas frutas dialogan tan bien con el azúcar. Y mirad por dónde. Dialoga muy bien también con el aceite de oliva. Además, la naranja ha sido símbolo de prosperidad y luz. En muchos lugares, regalar naranjas era señal de buenos deseos. Y los naranjos con flor y fruto, casi simultáneos, se asociaban a la abundancia y al ciclo continuo de la vida. Y vamos con nuestra receta de cada día. Hoy, como siempre, es una receta sencilla, para que podáis hacer en casa sin comeros mucho el coco. Ensalada templada de naranja, bacalao y aceitunas negras. Ingredientes para 4 personas. 3 naranjas grandes. 200 gramos de bacalao desalado. Aceitunas negras. Media cebolla morada. Aceite de oliva virgen extra. Pimienta negra. Un chorrito de vinagre suave o de jerez. Perejil o hinojo fresco. Vamos con la elaboración. Pelamos las naranjas a lo vivo, retirando toda la parte blanca, en este momento sí, y las cortamos en rodajitas. Desmigamos el bacalao y lo marcamos ligeramente en una sartén con unas gotas de aceite, solo para templarlo. Cortamos la cebolla muy fina. En un plato o fuente disponemos la naranja, el bacalao, las aceitunas y la cebolla, por capas, obviamente. Aliñamos con buen aceite de oliva, un toque de vinagre y pimienta negra recién molida. Terminamos con perejil o hinojo fresco picado. Un plato sencillo, luminoso y honesto, donde la naranja demuestra que no es solo una fruta. Claro que sí, la naranja es un ingrediente con alma.
Y vamos con nuestro siguiente contenido, queridísima audiencia. El día de hoy, cada día, como sabéis, se celebra algo. Y hoy es el Día Internacional del Abrazo. Del abrazo, madre mía de mi vida. Y sí, hoy celebramos el Día Internacional del Abrazo, un gesto tan antiguo como la humanidad y tan sencillo que a veces olvidamos su fuerza. Abrazar es rodear al otro con el cuerpo para decirle, sin palabras, algo así como que estoy aquí. Y quizá convendría recordarlo más a menudo, porque en un mundo que corre, que discute y que se protege demasiado, el abrazo se ha convertido casi en un acto valiente. Un abrazo no soluciona los problemas, pero los acompaña. No cura, pero consuela. No cambia la realidad, pero cambia la forma de mirarla. Y eso a veces es suficiente para seguir adelante. Dicen los antropólogos que los primeros abrazos nacieron antes que el lenguaje. Antes de aprender a hablar, ya sabíamos estrecharnos para calmarnos, para reconocernos, para no sentir miedo. El abrazo fue quizá la primera forma de decir hogar. Hay una anécdota curiosa. En la antigua Roma, el abrazo entre soldados que regresaban de la guerra no era un gesto sentimental, sino un ritual de supervivencia. Servía para comprobar que el otro estaba vivo y para, sí, asumir que uno mismo también lo estaba. Siglos después, la ciencia lo confirmó. Un abrazo libera oxitocina, reduce el estrés y baja la presión arterial. Pero ya lo sabíamos mucho antes de que existieran los laboratorios. El cuerpo siempre ha sido más sabio que las estadísticas. Hay abrazos que celebran la vida y otros que sostienen el dolor. Abrazos que duran segundos y otros que se recuerdan toda la vida. Abrazos que llegan cuando ya no hay nada que decir y por eso lo dicen todo. Curiosamente, hoy también se celebra el Día Europeo de la Meditación. Y tal vez no sea casualidad. Porque hay abrazos que son una forma de meditar juntos, de tener el tiempo, acompasar la respiración, escuchar el silencio del otro. En una época de pantallas, prisas y distancia, abrazar es casi un acto de rebeldía tranquila. Un gesto pequeño, sí, pero profundamente revolucionario. Hoy, si puedes, abraza. Sin prisa. Sin miedo. Sin explicación. Porque a veces, para estar en paz con el mundo, basta con cerrar los brazos y dejarse querer. Bueno, queridísima audiencia, que no me canso de decir cuánto afecto sentimos por vosotros. Vamos con el último espacio antes de pasar con nuestro invitado especial de hoy, nada más y nada menos que el filósofo y abogado especialista en derechos de animales, Francisco Capacete González. Que nadie se lo pierda, es un hombre interesantísimo, ¿eh? Lo digo y lo aseguro. Vamos con personas y personajes del mundo. Personas y personajes del mundo. Martin Luther King. Hoy recordamos a un hombre que demostró que la palabra puede ser más poderosa que la violencia y que la dignidad, cuando se defiende sin odio, acaba dejando huella. Y es que hace unos días se conmemoró el Día Mundial de Martin Luther King, uno de los grandes referentes morales del siglo XX. Pastor, activista y líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King luchó contra la segregación racial y la injusticia social, con una herramienta tan sencilla como revolucionaria, la no violencia. Martin creía firmemente en que no se puede construir un mundo justo utilizando los mismos métodos que lo hacen injusto. Martin Luther King no fue un hombre cómodo, fue vigilado, amenazado, encarcelado y finalmente asesinado en 1968.
Pero también fue un hombre profundamente coherente, capaz de poner su vida al servicio de una idea que iba mucho más allá de él mismo, la igualdad real entre las personas, sin importar el color de la piel, el origen o la condición social. Su famoso discurso I Have a Dream, pronunciado en 1963 frente al monumento de Lincoln, no fue solo una pieza histórica de oratoria. Fue una declaración de esperanza, un recordatorio de que soñar no es ingenuo cuando el sueño se convierte en compromiso. Martin soñaba con un mundo más justo, pero trabajó cada día para acercarlo un poco más a la realidad. Hoy, décadas después, su figura sigue siendo necesaria, porque muchas de sus desigualdades, o sea, de las desigualdades que denunció, no han desaparecido del todo hoy en día. Porque el ruido, la crispación y el enfrentamiento parecen haber ganado terreno frente al diálogo y porque su mensaje sigue interpelándonos también aquí, también ahora. El día de hoy es una buena ocasión para detenernos y preguntarnos qué hacemos cada uno de nosotros con esa herencia. Si elegimos el camino fácil de enfrentamiento o el más difícil de la empatía. Si levantamos muros o tendemos puentes, si escuchamos antes de juzgar. Martin Luther King decía que la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia de todos. Una frase que no envejece, una frase que sigue siendo actual, una frase que hoy merece ser recordada. Porque hay días que no están en el calendario para celebrar, sino para hacernos pensar. Y desde luego, este es uno de ellos. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los Young Guts, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosc. Bar Bosc, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30, y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de Ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico.
Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. María Zanoguera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos en el punto álgido del programa de hoy, del Mallorca a la Carta, el número 300 de Mallorca a la Carta. Y vamos a hablar con nuestro invitado especial de hoy. Hay personas que no levantan la voz para hacerse oír, sino que bajan el ruido del mundo para que podamos pensar. Francisco Capacete González es una de esas personas. Filósofo social, abogado de derecho animal, lector incansable, escritor, aventurero de las ideas y director de la escuela El Racó de les Idees, que está allà, en Esquerra Eusebio Estada, número 62. Eusebio Estada 62, El Racó de les Idees, por si no me recuerdo después. Francisco transita ese territorio poco frecuentado donde el pensamiento se convierte en acción y la ética deja de ser un concepto abstracto para pisar tierra. En un tiempo de respuestas rápidas y verdades prefabricadas, él, Francisco, se dedica a hacer preguntas incómodas, necesarias, humanas, sobre cómo nos relacionamos, sobre qué lugar ocupan los animales en nuestra vida, sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo, y sobre qué precio pagamos cuando dejamos de pensar. Desde la defensa jurídica de los grandes simios hasta la enseñanza de la filosofía oriental y occidental, pasando por proyectos de voluntariado medioambiental, Francisco nos recuerda que pensar no es un lujo, sino una forma de responsabilidad. Hoy nos acompaña para hablar de ética, de derechos, de convivencia y sobre todo de futuro, pero también para recordarnos algo esencial, que una sociedad se mide no solo por sus leyes, sino por su capacidad de cuidado. Muy buenas tardes, don Francisco Capacete. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes y muy bien en vuestra compañía y con la audiencia. Pienso que la radio es un medio muy mágico, muy mágico. En este caso, radio y televisión. Radio y televisión, sí, además. En este caso, sí. O sea, y en el grupo 4, el grupo con más audiencia de las Islas Baleares. El mejor. El mejor. El auténtico. El Tengo que, nosotros no, yo no lo puedo decir o no lo debería decir, pero realmente algo tiene, ¿verdad? Sí, Francisco, vamos a lo tuyo, que es para publicidad ya tenemos otros canales. Francisco, ¿quién eres tú? Bueno, pienso que es la pregunta más difícil de responder para cualquiera de nosotros, porque siempre somos muy subjetivos. Subjetivo significa que tenemos mucha riqueza dentro, de experiencias, de recuerdos, de cosas buenas y cosas malas. Y poder sintetizarlo es muy difícil, muy difícil. Así que hoy puedo elegir que yo soy las personas que me acompañan y las personas que me han acompañado. O sea, sin el magisterio moral de mis padres, pues no sería quien soy, por ejemplo. Sí, probablemente. Así que soy las personas que me han acompañado y que me acompañan, y aquellas con las que también pienso en el futuro, ¿no? Muchos discípulos que trabajamos juntos las ideas. Qué buena contestación. Filósofo, ya lo creo. Pregúntale algo bueno, María. ¿Cuándo te da por la filosofía? Desde que tengo uso de razón, es decir, a los 43, no.
Es que usar la razón lleva su tiempo. Desde muy pequeño, desde muy joven, muy joven. Recuerdo una foto de estas de blanco y negro, cuando uno es pequeñito y la redescubres en esa lata donde se guardan las fotos de la familia, Sí. donde estoy mirando como si estuviera reflexionando. Y creo que siempre he estado reflexionando. Así que al principio esas reflexiones las exterioricé en forma de poesía, pero rápidamente entré en el mundo de la filosofía a través de la filosofía política. Ya desde adolescente me interesó la política y el pensamiento que había detrás. Así que, no sé, por decir un año, pues desde los 14, 15 años. Caray. Vaya. Francisco, cuando dices que eres filósofo social, bueno, ¿de qué te ocupas exactamente en el día a día? ¿De qué se ocupa un filósofo social? Vamos. ¿De qué se ocupa? Yo pienso, pero no porque lo piense yo, sino porque lo han pensado muchos filósofos. También mis maestros me transmitieron que la filosofía y el filósofo tiene un compromiso con la sociedad. Tiene un compromiso con la historia, con el presente y con el futuro. El compromiso con la historia es no deformar las ideas que nos han transmitido los grandes filósofos. Vamos a suponer un Platón, un Sócrates, Kant. Y eso es muy importante porque a veces queremos ser originales. Entonces el compromiso con el pasado es no tergiversarlo. Es como la tradición de un pueblo. Si pierdes la tradición de un pueblo, ese pueblo está condenado a perder su identidad. Lógico, sí. El compromiso con el presente es, hay que hacer cosas. No podemos quedarnos en el mundo del pensamiento nada más. Tenemos que poder ayudar pues, a que los niños, los adolescentes, los mayores puedan conocerse mejor a sí mismos y puedan encontrar su lugar en el mundo, que esto es parte de la filosofía. Y el compromiso con el futuro es trabajar para hacer un mundo mejor. Para mí eso es la filosofía y la filosofía social. O sea, es una filosofía comprometida con la sociedad. Pues sí, vivimos en un mundo rodeados de ruido, de prisas y opiniones muy polarizadas. ¿Crees que hoy pensamos menos o simplemente es que pensamos peor? Yo creo que pensamos peor y por lo tanto pensamos menos. Porque pensar bien, pensar y pensar bien es difícil. ¿Y por qué pensamos peor que hace unas décadas? Se nota en el lenguaje. El pensamiento y el lenguaje están íntimamente conectados. Si se empobrece el lenguaje, y es evidente que el lenguaje se ha empobrecido, pero muchísimo, ¿Sí? es porque se ha empobrecido el pensamiento. ¿Y por qué se ha empobrecido el pensamiento? Porque los actores sociales que debemos pensar no estamos cumpliendo con nuestra función. Es decir, intelectuales, literatos, políticos, medios de comunicación, todos los que estamos ayudando al ciudadano a que reflexione, tal vez estamos demasiado obsesionados o metidos en lo nuestro o, en otros casos, en sobrevivir, y le dedicamos a la reflexión poco espacio de tiempo. Si a esto le sumamos lo que unos filósofos han llamado esta época de la posverdad, es decir, que la verdad es aquello que me motiva. Si le añadimos este factor emotivo, emocional, psicológico, la psiquis es muy, muy alterable, cambia mucho, no deja llevar un hilo de reflexión, un hilo de interiorización. Así que hoy día nos encontramos con una gran dificultad para pensar bien porque pensamos mal. Porque no nos han enseñado a entrar dentro, no nos han enseñado a pensar sin complejos, porque cada uno de nosotros tiene derecho a pensar lo que él piensa y a lo que llega. Y no todos somos Platón, no todos somos Cervantes, ni lo seremos,
pero cada uno tiene derecho a pensar su pensamiento, por muy sencillo o simple que sea. Entonces pienso yo que tenemos que superar estar midiendo esta competencia, querer ser más que el otro o aparentar ser más que el otro, porque eso impide pensar. Eso no es pensamiento, eso es un cálculo de imagen. Ya lo creo. Francisco, diriges una escuela de filosofía con un nombre precioso, El Racó de les Idees, que está en Eusebio, Esquerra de Eusebio, está la número 62, m'has dit. 62, sí. 62. Número 62. ¿Qué se hace allí exactamente, en El Racó de les Idees? ¿Qué se hace allí? Es una escuela de filosofía y en toda escuela se aprende y se enseña. ¿Qué es lo que se aprende y se enseña? Filosofía. Entonces, lo que hacemos en El Racó de esas Ideas es filosofar juntos, es decir, profesores, maestros, discípulos, simpatizantes, gente que viene a alguna actividad de manera puntual o esporádica. Todos nos ayudamos a pensar, pero a pensar con un método. Para que las cosas salgan bien necesitan una técnica. Entonces, en una escuela, como en toda escuela, se enseña el método en una escuela de filosofía, el método para filosofar. Y para filosofar, con método, hace falta investigación, es decir, hay un programa de estudios, hace falta pasión, esa pasión está en la convivencia, en hacer las cosas juntos, enriquecernos juntos. Amar lo que se investiga, esa es la pasión, la devoción por el conocimiento. Y la tercera herramienta de este método es el servicio, es el voluntariado. Es que todo aquello que podamos ir encontrando juntos lo pongamos al servicio de la sociedad, de los demás o de los más necesitados. Así que lo que hacemos en El Racó de esas Ideas es filosofar con unas pautas que no son nuestras, que vienen ya de la tradición filosófica, porque no hemos inventado nada. Y igual que otras escuelas de filosofía clásicas de Oriente y de Occidente, El Racó de esas Ideas está abierto a la sociedad. Es un lugar para aportar cosas válidas a la sociedad. Y claro, esto pues genera un entusiasmo, genera un sentido de pertenencia a la sociedad en la que vivo, un sentido de soy útil, con esta herramienta que es sutil, que es el pensamiento, que son las ideas, la reflexión, pero también las manos. Yo pienso que una persona es lo que hace de aquello que siente y piensa. Porque todos podemos pensar cualquier cosa. Claro, ¿Pero qué hacemos? Todos podemos sentir cualquier cosa, pero ¿qué hacemos? Entonces pienso que una persona o una asociación se define por lo que hace. La filosofía suele sonar a algo antiguo o abstracto. ¿Para qué sirve hoy la filosofía en cosas tan concretas como las relaciones personales, el trabajo y la convivencia? Este es el eterno debate de nuestro siglo, ¿no? Ya. Segunda mitad del siglo XX y lo que llamamos el XXI, y es el debate de las humanidades. La literatura, la filosofía, el pensamiento, ¿eso para qué sirve? Hay un ensayo de un filósofo italiano que ya falleció, Nuccio Ordine, falleció hace pocos años, titulado La utilidad de lo inútil, y que recomiendo leer. No es muy largo. Tiene que ser bueno, seguro. Muy bueno. Donde habla de que en un mundo, en una sociedad como la nuestra, que es en gran medida mercantilista, es decir, compramos y vendemos y las cosas tienen el valor que le aporta el mercado, ¿no? Somos mercantilistas en gran parte. Aquello que no tiene un valor monetario, es normal que se diga no tiene valor. Pero como hay que poner en valor hoy día el abrazo, ¿qué precio tiene un abrazo? No tiene precio. Como decía Machado, no confundas
Decía, solo el necio confunde valor y precio. Qué bonito. Digno de Machado. Digno de Antonio, Machado. ¿no? De Antonio. Sí, Antonio, sí. Entonces la filosofía es útil, pero muy útil, porque en primer lugar nos permite conocernos a nosotros mismos. Y esa es la clave para tener unas buenas relaciones familiares, interpersonales, para el trabajo, para todo lo que hacemos. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Conoce tus sueños, no los que te han puesto encima la sociedad o la familia o los padres. Sé tú mismo. Conoce quién eres. Conoce también tus defectos, aquello que te limita, y conoce tus virtudes. Porque eso es lo que necesita el mundo de ti. Que seas tú. Molt bé, molt bé. Oye, además de filósofo, querido Francisco, eres abogado especializado en derecho animal. ¿En qué momento decides que los animales también deben tener derechos reconocidos legalmente? Por el año 2014 asiste un compañero mío, un colega de despacho, a una conferencia en el Colegio de Abogados sobre la especialización. Y el conferenciante lo que vino a decir es que los abogados, si no nos especializábamos, estábamos condenados al fracaso. Pues un abogado generalista, pues cada vez iba a tener menos clientes y menos facturación. Coincidió con que yo estaba cursando en Nueva Acrópolis la materia antropogénesis. El tema de la relación entre el ser humano y, vamos a decir, los monos, los simios. Y coincidió que justo cayó en mis manos una noticia que procedía de Buenos Aires, Argentina, en el que un tribunal había concedido un habeas corpus para liberar a una orangutana que había en un zoológico. Un proceso de habeas corpus es para liberar a una persona que ha sido detenida y que todavía no ha sido juzgada. Era la primera vez que un tribunal consideraba que un procedimiento legal, pensado para humanos, se aplicaba a un animal. Qué curioso, ¿eh? Entonces se dieron una serie de circunstancias que confluyeron, además de mi amor desde pequeñito por los animales, lógicamente, decidí especializarme en esta materia del derecho animal que no conocía. De hecho, hay muchos compañeros míos que no la conocen porque es relativamente nueva. Y empecé a investigar, luego hice un máster por la Autónoma de Barcelona y descubrí que había todo un mundo. Así que ahí es cuando descubrí que los animales tienen derechos. Vaya. Y tanto que tienen derechos. Es una vergüenza lo que está pasando con los animales. Trabajas con el proyecto, como estamos hablando ahora, Gran Simio, defendiendo estos derechos para los grandes primates. Para quien nos escucha, ¿por qué deberíamos replantearnos nuestra relación con los chimpancés, los gorilas y los orangutanes? Sí, somos un grupo de profesionales de diferentes ámbitos que colaboramos con este proyecto, que es internacional, que nace a partir de un libro. Tenemos mucha cercanía con los grandes simios. La cercanía genética es del 98%. Es brutal. Es mucho. Lo que nos diferencia genéticamente, genéticamente es poco. De los animales nos diferencian de todos los animales. Sí. La diferencia es poquísima. Es poquísima. Los grandes simios mucho, pero de todos los animales, hasta de las moscas. Sí. O sea que... Es muy curioso que los genes principales los compartimos muchas especies animales, ¿no? Y la ciencia, siempre buscando conocer qué es el ser humano, se planteó, vale, pues vamos a investigar cómo empezó el ser humano, cuándo empezó. Y ahí se dan cuenta, no Darwin, sino ya antes que Darwin, una serie de naturalistas, que el ser humano y los llamados los monos tienen un antecesor común. Es decir, los fósiles encontrados indican que tuvo que haber un primate, vamos a decirlo así, que fue el abuelo de todos, ¿no? Entonces los científicos se ponen a investigar el comportamiento de los chimpancés, fundamentalmente, de los gorilas,
los bonobos son una especie de chimpancé, para descubrir el inicio del ser humano. Y conociendo el inicio, o sea, lo que nos diferencia del animal, identificar en qué consiste la naturaleza humana. Entonces, eso ya como que generó un relato de que somos la misma familia. Como filósofo, entiendo que la naturaleza humana, su identidad no está en el cuerpo, no está en la herencia genética, sino que está en una parte anímica que sí que es muy diferente a la de otros simios. Pero eso no significa que no tengamos que ir junto a aquellos, vamos a decir, que son primos hermanos. No somos iguales, es evidente, ¿eh? Pero somos primos hermanos. Y además tenemos que ayudarles, porque piensan, porque sienten, porque tienen familia, porque tienen futuro, porque forman clanes, porque tienen derecho a la evolución, porque llevan millones de años evolucionando hasta llegar a este momento. No podemos frustrar sus vidas, así como quien no quiere la cosa. Y ese es todo el fondo para ir trabajando sin descanso en la protección de los grandes simios, creando este amparo legal para evitar su comercio, su explotación, etc. ¿Estás convencido entonces de que el hombre proviene del mono? Bueno, yo estoy convencido de que el ser humano procede del ser humano y que el mono procede del mono. Si tuviéramos que ser puristas a nivel científico, los científicos nos dirían no, el mono y el ser humano proceden de un antecesor común, un piteco o lo que sea. Pero yo creo que el ser humano procede del ser humano, porque hay un salto muy grande entre el piteco o el simio y el ser humano. Hay un salto muy grande en raciocinio, en mística, en cultura, en civilización, en tecnología, y eso no se puede explicar como una evolución de una especie a otra. No se ha podido explicar todavía. Entonces, siendo cautos para no inventar, yo estoy convencido de que el ser humano procede del ser humano, un ser humano más antiguo, mientras no se demuestre lo contrario, como buen abogado. Bueno, pues en este momento creo que vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Queridísima audiencia, vamos a hacer una pausa para un bloque de publicidad, pero vamos que volvemos enseguida. Que nadie se mueva de sus asientos porque María pasa lista. No lo olvidéis. Monsita. Adelante con la publi, querido Iván. Midori, el arte de la gastronomía japonesa en Palma. Cada día, nuestro equipo de chefs convierte los ingredientes más frescos en piezas de artesanía gastronómica, platos saludables de alta calidad, elaborados con técnicas ancestrales y un toque contemporáneo que sorprende y emociona. Descubre en Midori mucho más que un restaurante. Vive una experiencia única. Y si lo prefieres, disfruta también de nuestro servicio a domicilio rápido y eficaz. Midori, restaurante japonés, abierto cada día de 12:30 a 16 y de 19:30 a 23 horas. Calle Simo Ballester 7 en Palma, frente a la Policía Nacional. Teléfono 971-736724. Midori, sabor, arte y tradición en tu mesa. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta.
Como toque final, Bonfoc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, queridísima audiencia, para continuar con la interesantísima conversación que mantenemos con el filósofo y abogado de Derecho Animal, Francisco Capacete González. María, adelante con una pregunta. Pues yo le voy a preguntar. En Baleares convivimos con mascotas, fauna salvaje, turismo y territorio limitado. ¿Crees que tratamos bien a los animales o todavía los vemos más como objetos que como seres con derechos? Todavía los tratamos mal. Lo que pasa es que a mí no me gusta generalizar. Claro. O sea, hay personas que los tratan muy bien, hay entidades que trabajan por el bienestar de los animales, pero en general la sociedad todavía no ha dado ese paso de adaptarse a conseguir un bienestar de los animales con los que convivimos. Todavía pensamos que el ser humano es el que tiene plenos de derechos de hacer lo que quiera. Sí. Y que los animales, como no tienen representantes, no tienen voz, pues claro, no se pueden defender. Así que a mí me hago un paralelismo con la época del colonialismo, donde Europa se va a conquistar el sudeste asiático, África, Australia, América. Y los indígenas, las personas que vivían allí desde hacía siglos, el europeo, que se siente superior, los avasalla y se los apropia. Entonces dicta leyes teniendo en cuenta sus intereses. Bueno, con los animales estamos haciendo lo mismo. Los animales han llegado a nuestras vidas, los animales los hemos incorporado a la sociedad, pero para nuestro interés. Y claro, eso produce que su manera de comportamiento, su manera de relacionarse con los seres humanos sea siempre la parte perdedora, la parte más débil.
Así que es necesario darles voz para que puedan decir qué necesitan. Y ahí pienso que la ciencia, si logra liberarse de los intereses políticos, pues nos puede ayudar bastante. Francisco, hablemos de nuestras mascotas. ¿Qué errores cometemos más a menudo, incluso cuando creemos que las queremos muchísimo? Me estás diciendo con ritintín por mí, ¿eh? Sí. Te conozco. María es un amante de los animales, acérrima, ¿eh? O sea, una cosa... Se nota. Sí, cualquier... Sí. Son mis niños, o sea, así. Mi gata, vamos. En cambio, a mí no me gustan nada. Pasa que yo los respeto muchísimo, eso sí, ¿eh? No soy capaz de... Y no me gusta que les hagan daño, pero a mí no me gustan los animales. Bueno, tengo también una perrita, o la perrita me tiene a mí, no lo sé, Ahí porque somos un tándem inseparable. ¿Qué errores cometen la gente cometemos quienes quieren mucho los animales? El primer error es quererlos demasiado. Pensar que son niños en vez de, ¿no? ¿O no? Son humanos. Sí, ya sabéis, ¿no? Es decir, porque te quiero, pues te deseo tu bien y haz lo que yo deseo, ¿no? Porque es como que el querer fuera un justificante de que yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Porque te quiero. Y no es así, es decir, podemos querer mucho algo o alguien y aún así tenemos que respetarlo, ¿no? Claro. Hay que respetar a todos aquellos que queremos. Entonces, una mascota no es un peluche. Claro, ahí no es un Ay. Eso lo podríamos sintetizar así. Una mascota no es un peluche. No es algo para darme calorcito por la noche. Una mascota es un animal, un ser vivo, que tiene su personalidad, no lo olvidemos. Vaya. Tiene su personalidad. Y no es humana. Y por supuesto no es humano. Una tortuga es tortuga, una rana es un batracio, un perro es un cánido. Es decir, que tienen una naturaleza y un comportamiento diferente. Entonces pienso que el gran error es confundir y por lo tanto no ver qué tipo de animal tengo en casa. Si es un gato, es un perro, es una iguana, un hurón. ¿Y qué necesidad de comportamiento tiene? Por ejemplo, los perros en general les encanta la disciplina. Les encanta la disciplina. Psicológicamente les sienta muy bien la disciplina. Qué cosas. Entonces el gran error es no darles esa cuota de disciplina, que no significa ni violencia, ni agresión, ni forzar naturalezas. Disciplina es las cosas en su horario, cuando toca, cada día. Y bueno, pues depende. Los gatos no quieren, necesitan sentir que forman parte, o sea, que tienen un territorio. Que es que ese piso, da igual si es pequeño o no, es suyo. Y que se les respete que ellos son los dueños de ese piso. Ellos son los señores de ese piso, porque el felino es muy territorial. A partir de ahí, ya sabemos que el gato va a hacer lo que quiere. Exacto. Si quiere ser cariñoso lo será, si no quiere ser cariñoso no lo será, y tiene una disposición anatómica muy buena para señalizarlo, ¿no? Unas garras finas, unos dientes bien finitos. Y si no quiere que la acaricies, mejor no la acaricies. Entonces el gato requiere espacio y sentirse dueño del espacio. Esto, tengo muchísimos amigos que son gatunos y... Yo he tenido gatos desde que tengo uso de razón, siempre he tenido gatos. Sí. O sea, creo que desde el día que nací, toda la vida. Sí. Hay que darles mucho cariño a todos los animales, ¿eh? Pues sí. Hay que darles mucho cariño. Pero un cariño que no tiene por qué ser contradictorio, sino que tiene que ser complementario con una disciplina. Con su naturaleza. Con su naturaleza. Sí, no, es así. Y además es que ellos, lo que tú has dicho, o sea, si quieren venir y se quieren sentar un rato encima de ti, bien. Si no quieren, no le puedes obligar. Hay que respetar la decisión que ellos toman. Que vamos, mi gata es así por lo menos. Y segundo error muy común, sobrealimentación. También. Terrible para un animal la sobrealimentación. Sí, es terrible. Yo no lo hago eso. Desde tu mirada de filósofo social, ¿qué dice de una sociedad la forma en que trata a los animales? Mucho.
Es que tenemos los dos extremos, los que los adoran y los que los maltratan. Sí. Porque por regla general, quien ama a las mascotas las ama demasiado. Y quien no los ama los odia a muerte y hacen barbaridades. Entonces no tenemos un término medio. Justamente esa es una característica de nuestra sociedad, que es extremista. Sí, total. Es extremeña, ¿no? Como dicen algunos. Total. No podemos pasar los unos y los otros, pero siempre estamos peleándonos. Entonces somos, como dicen, los extremeños siempre se tocan, ¿no? Los extremos siempre se tocan. Creo que era de Mundo Seca. Entonces, somos una sociedad de polaridades, ¿verdad? Siempre lo hemos sido, han sido bandos enfrentados. Y por otro lado, el extremismo implica una superficialidad, porque cuando uno tiene profundidad no se va a los extremos, sino que uno está en su sitio. Así que la manera en que tratamos a los animales, que es muy superficial, lo que está señalando es que somos una sociedad superficial. Allá tendríamos que hablar de cómo la cultura norteamericana nos ha invadido, sin ejército. Bueno, con ejército hay, pero mejor no hablemos. No nos desalentemos por Trump, que a lo mejor el ejército está a las puertas, ¿eh? O sea, pues está como una cabra. Bárbaro a portas. Sí. Madre mía, qué tipo. Bueno, Francisco, también organizas proyectos de voluntariado medioambiental, ¿verdad? ¿La gente joven viene más concienciada o más perdida de lo que creemos? Hablando de medio ambiente. La gente joven tiene mucha necesidad de ser respetada, de ser oída, escuchada, y tiene muchas ganas de encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Yo pienso que esto ha ocurrido siempre. O sea, que no hay mucha diferencia, excepto en la superficie, pues la manera de vestir, la manera de hablar, que otras generaciones jóvenes del pasado. Entonces el joven quiere hacer cosas por el mundo libremente. Así que el voluntariado es fantástico, es fantástico. Lo que ocurre es que el joven de hoy día desconfía mucho de las organizaciones y los organismos, porque todo le ha fallado. Al joven le ha fallado la familia, porque la familia se ha desestructurado. Le ha fallado el Estado porque no tiene trabajo, no tiene vivienda. Cierto. El Estado sobre todo. No, y la familia desestructurada, es que es el conjunto de todo. El colegio, el instituto, que está lleno de drogas, que está lleno de bullying. Entonces, el joven siente que el mundo le está fallando. Y por lo tanto, antes de ponerse a hacer algo, necesita un periodo de recobrar la confianza en el individuo. Entonces el joven trabaja muy bien persona a persona. Siempre estamos hablando de generalidades. Así que si queremos meter a un joven en un proyecto de voluntariado, decirle, mira, estas son las normas y esto es lo que hay que hacer, se va a ir. Así que yo creo que vienen con muchas ganas de ser útiles, pero muy desorientados en el sentido de ¿qué me vas a ofrecer? ¿Qué me vas a vender? ¿Me ofreces algo que va a durar? Y eso es una de las cosas que tratamos en el Recodo de esas ideas, que sea el pilar de los proyectos de voluntariado, sea medioambiental, social, cultural, es la continuidad. No la imagen, no la foto, sino la continuidad. Y así los veo a los jóvenes, que me encanta trabajar con jóvenes y siempre lo he hecho y nos llevamos muy bien. Dices que eres aventurero, ético, cordial y un poco despistado. ¿Crees que para pensar bien hay que ser un poco despistado del mundo práctico? A mí me ha ido bien. Pero no, cada uno tiene su método de pensar. A mí me ha ido bien en el sentido de que un poquito de creatividad, un poquito de romper los límites va muy bien para pensar, ¿no? Entonces, me ha ayudado el ser un poco despistado y me ha ayudado también el sentido de la aventura, el sentido del riesgo, de no
ceñirme a lo que se dice que hay que pensar, de no ceñirme a lo que se dice que es la verdad. Y yo creo que un punto de locura siempre está bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de Kant, ¿no? Kant, que parecía, no sé, el reloj por antonomasia, ¿no? Una vida totalmente disciplinada, siempre salía a la misma hora de su casa, llegaba a la misma hora a la universidad, a la clase. Dicen que los vecinos de Königsberg ponían sus relojes en hora cuando veían pasar a Kant. Qué fuerte. De lo disciplinado que era. que Y a la vez, pues era un gran aventurero del espíritu. Porque, contradicción. Claro. Claro. Entonces él se arriesgaba a decir lo que pensaba. Y bueno, pues en el siglo XX dicen de él que era misógino y muchas cosas, que en parte es así desde nuestra óptica, pero él se atrevió a decir muchas cosas que en su momento no se atrevían a decir. Fíjate. Como lector y escritor, ¿leer sigue siendo un acto revolucionario hoy en día? Sí. Hay que revolucionarse respecto a leer demasiado en pantallas. Hay una belleza suprema en el hecho de tener un libro en las manos y pasar esas hojas, pasar las páginas. El olor, ¿no? El olor. A mí me gusta. Ese tacto. Sí, el tacto, el hacerlo tuyo, ¿no? Cosa que no se tiene con una pantalla. No lo soporto, yo no sé, no me gusta nada. No sé leer en una pantalla, no quiero leer en una pantalla. Sí. Si hoy pudieras dejarle una sola idea a quien nos escucha sobre convivencia, respeto o futuro, ¿cuál sería? Confianza en la humanidad. Pues está el patio ahora mismo Bueno, ardiendo, señoras, ¿eh? Querido Francisco, nos estamos quedando sin tiempo. Como siempre. Vamos con una batería de preguntas rápidas para respuestas lo más rápidas que puedas también, ¿verdad? Venga. Oye, ¿un filósofo puede decir no tengo ni idea sin perder prestigio? Por supuesto. ¿Alguna vez has pensado, si mi perro hablara, me dejaría en evidencia? Sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque su manera de ver las cosas es muy directa y la nuestra tiene mucho rollo. Y práctica. ¿Qué te enfada más, la injusticia o la indiferencia? La injusticia. ¿La humanidad tiene arreglo o necesita terapia urgente? Tiene arreglo. Ojalá. ¿Sí? ¿Y cuál sería una solución? Confianza en nosotros mismos y en el futuro. Un animal al que jamás pondrías una ley encima. Todos los animales silvestres y salvajes. Pobrecitos. ¿La ética sirve para ligar? Sí, claro, porque te hace mejor persona, entonces vas a ligar con éxito, pero pocas veces, porque seguramente encontrarás a la persona de tu vida. Ah, qué bien. ¿La has encontrado? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Vamos a saludar. Sara. Sara, supongo que nos estás viendo, desde aquí te mandamos un besazo. Besito y un saludo, tenías que haber venido. Tienes un marido increíblemente locuaz y muy preclaro. ¿Has defendido animales mejor que a personas? Sí. ¿El ser humano manda sobre la naturaleza o es que se lo ha creído? Se lo ha creído. Lo tenía. Una palabra que te dé alergia moral. Corrupción política. Un prejuicio que hayas tenido que desmontarte a ti mismo. Creer que lo que dicen los demás es menos valioso que lo que digo yo. ¿Qué te parece más peligroso? ¿Un ignorante convencido o un listo sin ética? Qué malo. Un listo sin ética. ¿A qué animal le darías derecho a voto antes que a muchos humanos? Al cuervo. ¿Al cuervo? Al cuervo. No se puede desarrollar. Oye, ¿ser bueno cansa? No. Ser buena persona me refiero, ¿eh? No. Lo que cansa es ser tonto. De capirote, además. ¿La coherencia es posible o solo un ideal bonito? Es posible, es posible. Un momento en el que hayas sentido vergüenza de nuestra especie. Nunca.
¿no? No. He podido sentir vergüenza de hechos de algunos humanos, como el lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki e Hiroshima, Sí. pero de nuestra especie nunca, nunca. ¿Y otro en el que hayas pensado todavía hay esperanza? Sí, cada vez que se acerca un joven a la escuela y pregunta con los ojos brillantes, ¿no? ¿Hay futuro? ¿Qué le respondes? Vamos a verlo juntos. Pensar demasiado te ha hecho perder oportunidades. Sí. ¿Qué te Y salva? alguna novia. ¿Alguna también? Madre mía de mi vida, bueno. ¿Qué te salva más días? ¿Una idea o un abrazo? Un abrazo. Bueno. Hoy hemos hablado de filosofía, de animales, de derechos y de conciencia, pero sobre todo de cómo vivir con un poco más de sentido común. Porque pensar no es alejarse del mundo, sino acercarse a él con más respeto. Gracias, muchas gracias, Francisco, por recordarnos que la ética empieza en los gestos pequeños y que cuidar también es una forma de justicia. Y gracias por demostrarnos que todavía hay espacio para la reflexión, para la duda y sobre todo para la esperanza. Muchas gracias a vosotros. Bueno, dile algo a tus seres queridos. Es que son muchos, muchos. Lo importante es seguir juntos, ¿verdad? Seguir juntos, eso es lo importante. Bueno, ¿y a tus alumnos? Que estudien, que investiguen, que lean libros de papel. A la gente que tiene animales, mascotas, ¿qué les dices? Que se asesoren. Que se asesoren. Que se asesoren. Importantísimo. Sí. En Eusebio está la 62, el racó de ses idees, aquí que lo dirige Francisco Capacete González. Yo creo que vale la pena, si a alguien le gusta la filosofía, que se pase por allí. Y bueno, queridísima audiencia, será hasta mañana, si Déu vol. Y María, tendremos con nosotros a Miquel Pastor, ex presidente de la Asociación Balear de Músicos. Lo tendremos con nosotros para que nos cuente cómo ha ido su gestión y que nos dé algún consejo, porque ahora precisamente es un servidor el presidente de la Asociación Balear de Músicos. Y María aquí presente, la secretaria, que nos diga cómo hacerlo para no recibir palos. Será hasta mañana y que seáis felices con mucha salud. Muchas gracias por haber venido. Momento, ¿qué canción nos vas a poner para Lía, despedirnos? Lía. Lía, en la voz de María Zanoguera. Ha sido un placer. Adeu, Francisco. Fins un altre Hasta dia. mañana. Adeu. Gràcies. Adeu. Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer. Si me encuentra en cueros el amanecer, lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías telarañas que enmarañan mi razón, que te quiero mucho y es sintonizo. Lías cada día con el día posterior, y entre día y día lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi falda por debajo de mi espalda, y digo yo que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de
No te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías cada día con el día posterior y entre día y día lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. ¿Conoces esa?